la secreción, ¿no? Entonces, básicamente, el tubo digestivo es uno de las estructuras de todo el organismo que más secreción de líquidos produce, y es por eso que eventualmente cuando tenemos una alteración a nivel gastrointestinal podemos cursar con desequilibrios hidroelectrolíticos o con deshidrataciones importantes. Entonces, esta secreción está dada por muchas glándulas que se encuentran en el tubo digestivo. Entonces, estas glándulas pueden ser, por ejemplo, secretoras, como las que se encuentran en las criptas del Ibercum, las que se encuentran en las glándulas tubulares, por ejemplo, como las productoras de pepsinógeno en el estómago, y las glándulas productoras de moco que se encuentran en las mucosas. No sin mencionar otras que también son bien importantes y complejas, como las glándulas salivares, el páncreas, el hígado, y sobre todo que tienen una secreción que está regulada por el contacto con el alimento, con el sistema nervioso central y las hormonas, ¿verdad? Entonces la regulación está dada principalmente por 4 elementos que son importantes y que debemos de recordar: el contacto con el alimento, el estímulo táctil, la irritación y la distensión. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en cuanto a la secreción o a los movimientos intestinales, debemos de tener en cuenta los elementos que forman parte de esta actividad, como es el contacto con el alimento, el estímulo táctil, la irritación y la distensión, que más adelante vamos a mencionar. Entonces, no podemos olvidar la gran importancia que tiene la inervación del sistema nervioso autónomo sobre el funcionamiento gastrointestinal. ¿De acuerdo? Tanto el sistema simpático como el sistema parasimpático. Ya ustedes aprendieron que, por ejemplo, en la parte de la motilidad gastrointestinal, el sistema parasimpático juega un papel importante, ¿sí? Y de igual forma, ¿verdad?, el sistema nervioso autónomo simpático produce vasoconstricción y puede disminuir las secreciones. Entonces, el sistema parasimpático juega un papel importante en cuanto a la motilidad y también a el aumento de secreciones a nivel gastrointestinal. ¿Cuál es el neurotransmisor principal del sistema parasimpático a nivel del tubo gastrointestinal, jóvenes? Acetilcolina. La acetilcolina. ¿Cuáles son los receptores principalmente para la secreción glandular del sistema parasimpático? Alfa y beta adrenérgico. ¿Cuáles son los receptores del parasimpático a nivel gastrointestinal? Muscarínicos. Los receptores muscarínicos. Muy bien. Entonces, solo para mencionar, ¿de acuerdo?, que el moco a nivel del tracto gastrointestinal, formando parte de la producción de algunas glándulas específicas en el estómago y en el resto de todo el tracto gastrointestinal, cumple con funciones importantes. ¿Cuáles son las funciones del moco? Es adherente, es lubricante, es filante, tiene resistencia a las enzimas y tiene una propiedad amortiguadora. De allí que nosotros podemos observar, por ejemplo, cómo el estómago puede resistir a pH tan críticos como el que produce el ácido clorhídrico. Y es gracias a la producción del moco por las células que se encuentran en la mucosa gástrica. Miren ustedes, por ejemplo, aquí en esta gráfica, ¿de acuerdo?, de la secreción de los jugos intestinales y el pH. Llámese la atención, el pH más bajo que nosotros tenemos, aproximadamente en todo el tracto gastrointestinal, es el pH de la secreción gástrica, que tiene un pH entre 1 y 3.5. Y el pH más alcalino de la secreción prácticamente está producido por la secreción de las glándulas de Bronner, ¿de acuerdo?, a nivel sobre todo del duodeno. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que pH, como por ejemplo la secreción pancreática,
la secreción del intestino delgado, la secreción de las glándulas de Bronner, ¿verdad? Son pH que son prácticamente alcalinos. Y desde el punto de vista de la función, tendrían el objetivo de neutralizar el pH tan ácido de la secreción gástrica que se produce en el estómago, ¿sí? Fíjense ustedes la cantidad de volumen que se produce también, sobre todo de la saliva. Producimos aproximadamente 1 litro al día, en el estómago 1500 al día, secreción pancreática 1 litro, bilis producimos 1 litro, secreción del intestino delgado 1800. En total aproximadamente estamos produciendo 6700 mililitros de jugos intestinales. Entonces quiere decir que eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta, porque el día de mañana, cuando estemos evaluando un paciente, por ejemplo, y el paciente tiene que ser operado, ¿de acuerdo? Y se le hace una resección, por ejemplo, intestinal, nosotros debemos de tener en cuenta qué segmento del intestino se ha resecado, y si se están comprometiendo, entonces el balance de los líquidos a nivel de este segmento. La secreción salivar está dada principalmente por la parótida, la glándula submandibular y sublingual, y por las glándulas labiales o linguales. Entonces fíjense ustedes que desde el punto de vista de la característica de la sustancia que se produce, la glándula parótida es una glándula que produce una secreción serosa. Las submandibulares y las sublinguales producen sobre todo secreciones mucosas y serosas, y las glándulas linguales producen secreción mucosa, ¿ok? Entonces, la secreción de las glándulas tiene dos segmentos o dos porciones de formación. Se produce una secreción acinar y se produce una secreción ductal. La secreción ductal tiene la característica de que es una secreción hipotónica, porque en el conducto se da la reabsorción del sodio y del cloro, pero a su vez también se da la secreción del potasio y el bicarbonato. Entonces, cuando nosotros vemos cuál es el principal electrolito que se encuentra en la saliva, nosotros tenemos que decir que en la saliva encontramos sobre todo bicarbonato y potasio, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una condición en la cual tengamos, por ejemplo, hipersalivación, vamos a tener sobre todo un aumento de la producción de saliva hipotónica, con aumento de potasio y aumento del bicarbonato. Y recuerden que tenemos entonces la reabsorción del sodio y del cloro, ¿ok? Bajo el efecto principalmente también de la aldosterona, que también tiene su efecto en los túbulos salivares. También aprendimos que tiene un efecto en el riñón y en el intestino, pero a nivel de los túbulos salivares o de los conductos, promueve la reabsorción de sodio y elimina el potasio. En cuanto a la formación de la saliva, como bien hemos mencionado, la regulación del sistema parasimpático, de acuerdo, en la formación de la saliva es importante. De aquí que ustedes ven que, por ejemplo, un reflejo vagal o un estímulo parasimpático promueve una producción importante de la saliva, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener en cuenta dos vías principales. Fíjense ustedes que el nervio glosofaríngeo tiene sobre todo una inervación de la glándula parótida, y el nervio facial tiene inervación de la glándula submandibular y de la glándula sublingual, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un estímulo parasimpático, tendríamos sobre todo inervación parótida con aumento de la secreción serosa. Y si tuviésemos mayor estímulo sobre las glándulas submandibular y sublingual, tendríamos entonces secreción serosa y mucosa. Lo importante es que el reflejo de la salivación se integra a nivel
del núcleo salivatorio inferior que se encuentra a nivel de la protuberancia. ¿Ok? Entonces, hay varios reflejos que tienen que integrarse con la producción de la saliva. Y es aquí, predominantemente en el núcleo salivatorio inferior, donde se hace la estación y se puede tener vías aferentes que viajan a través del nervio glosofaríngeo o a través del nervio facial. Estímulos como por ejemplo el amargo, el gusto, el olfato, ¿verdad? Son estímulos que en teoría ayudan a la producción de la saliva, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, si nosotros tenemos algún estímulo de alguna sustancia que particularmente es rugosa o áspera, eso puede promover la liberación de la saliva. En esta vía que nosotros estamos viendo acá, es un resumen de la inervación del parasimpático, de la parótida, de la glándula sublingual y submandibular. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Fíjense ustedes que la glándula sublingual y submandibular tienen incluso inervación simpática. ¿A través de quién? A través del nervio facial. ¿Sí? A través del nervio facial, con su rama, el nervio, la cuerda del tímpano. ¿Sí? Y la parótida tiene inervación también a través del nervio glosofaríngeo, ¿de acuerdo? Y también tiene inervación simpática, ¿sí? Entonces, el parasimpático promueve un gran aumento de la secreción rica de electrolitos y enzimas, específicamente también de secreción serosa, ¿sí? Y el simpático produce un aumento de la secreción de mucina, ¿ok? Bien, en el esófago nosotros también tenemos secreción de moco, sobre todo, que es importante para la deglución, ¿de acuerdo? Entonces tenemos glándulas mucosas simples y tenemos glándulas mucosas complejas, ¿sí? Compuestas. Y estas se encuentran sobre todo en el extremo de unión con el estómago, o conocido también como el cardias, ¿no? Entonces, es importante ¿para qué? Para que esta secreción mucosa también proteja al esófago, que en teoría no debe de recibir sustancias ácidas producidas en el estómago, ¿de acuerdo? Pero eventualmente, por alguna incompetencia del esfínter esofágico inferior, el ácido sí puede subir hacia el esófago, pero la secreción del moco entonces va a jugar un papel importante en la protección del esófago. Cuando nosotros hablamos del estómago, debemos de tener en cuenta cuáles son las partes o las estructuras principales. El estómago tiene el fondo, el cuerpo y el antro. La estructura con la cual se guarda relación con el esófago es con el cardias, y el antro guarda relación con el duodeno a través del conducto pilórico, ¿sí? El estómago tiene funciones principales como la función mecánica y la función secretora. Y ya vamos a ver que dentro de la secreción que tenemos en el estómago hay dos grupos de glándulas principalmente: las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas se encuentran en el fondo y el cuerpo y constituyen aproximadamente el 80% de las glándulas gástricas. Y las glándulas pilóricas se encuentran en un 20% de las glándulas gástricas. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, quiere decir que las glándulas oxínticas son las que se encuentran en mayoría, y ellas están constituidas por células parietales, por células principales y células enterocromafines, que van a jugar un papel importante en la producción del ácido clorhídrico, del factor intrínseco y del pepsinógeno. ¿Ok? Y las células enterocromafines que juegan un papel importante porque son estimuladas también por receptores como la histamina, ¿sí? Y producen histamina, ¿sí? Ya nosotros desde ese punto de vista ya podemos tener una idea desde el punto de vista farmacológico por qué nosotros utilizamos sustancias como los antihistamínicos para el manejo de la acidez gástrica, y más adelante en la siguiente diapositiva lo podremos ver, ¿sí? Pero fíjense que la histamina aparece formando parte también
de las secreciones gástricas. Las glándulas pilóricas constituyen, que se encuentran sobre todo en el antro pilórico, están constituidas por células como las células G, que producen gastrina, las células D, la somatostatina, y también por células mucosas. Entonces, ya ahí hemos visto dos grupos de glándulas, principalmente en el estómago, y por qué tipos de células están constituidas. Aquí, por ejemplo, tenemos esta glándula, ¿de acuerdo? Fíjense las células mucosas, que guardan una relación importante con la capa mucosa. Luego tenemos entonces las células parietales, que se encuentran encargadas de la secreción del ácido clorhídrico y del factor intrínseco. Tenemos las células enterocromafines light, ¿de acuerdo?, que juegan un papel importante en función de la histamina, y las células principales, que se encuentran encargadas de la secreción del pepsinógeno. ¿Qué tipo de glándula es esta? Oxíntica. Una glándula oxíntica. Muy bien. Entonces, realmente la luz del estómago juega un papel importante. Mejor dicho, en la luz del estómago nosotros vamos a tener aquí como actores principales dos electrolitos, y es el hidrogenión y el cloro, porque ambos van a constituir el ácido clorhídrico, entonces, que es necesario para el proceso de la digestión gástrica. Pero ¿de dónde viene ese hidrógeno? Recuerdan ustedes en los temas de respiratorio y en los temas de renal que nosotros teníamos una enzima que se llama la anidrasa carbónica, y esa enzima anidrasa carbónica se encarga de hidratar el CO2 para formar el ácido carbónico, que se desdobla en bicarbonato y en el hidrógeno. Este hidrógeno, ¿de acuerdo?, es el que vamos a tener nosotros, ¿de acuerdo?, para reabsorber, para secretar a nivel de la luz gástrica, ¿de acuerdo? Y el bicarbonato es el que nosotros vamos a tener para reabsorber hacia el plasma, intercambiándolo con el ion cloro. Entonces, desde ese punto de vista, ya nosotros podemos entender que en las células parietales nosotros reabsorbemos bicarbonato y secretamos hidrógeno. De igual forma, ¿de acuerdo?, ese cloro que intercambiamos con el bicarbonato lo vamos a secretar a la luz gástrica. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que el potasio, ¿de acuerdo?, se mantiene en esa función de secreción y de reabsorción a través de bombas especializadas. Pero de igual forma también en la cara basal se intercambia con el sodio a través de esta bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Entonces, en esta diapositiva, que se las voy a compartir, no podemos olvidar, ¿de acuerdo?, ¿cuáles son los estímulos que juegan un papel importante en la secreción gástrica? ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, la célula parietal. Miren ustedes que la célula parietal, ¿de acuerdo?, estímulos, ¿de acuerdo?, por la acetilcolina a través del nervio vago, por la histamina a través de las células enterocromafines light y a través de la gastrina, ¿sí? Entonces, la gastrina, la histamina y la acetilcolina tienen un estímulo positivo para la secreción de ácido clorhídrico. Sin embargo, la somatostatina tiene un efecto negativo sobre la producción del ácido clorhídrico. Entonces, si yo quiero evaluar la producción del ácido clorhídrico en las células parietales, ya yo debo de tener en cuenta esos tres estímulos,
el de la gastrina, de la histamina y de la acetilcolina. Es decir, que si yo produzco un bloqueo, por ejemplo, en el receptor de histamina, yo voy a tener una disminución de la producción de ácido. Y es por eso que nosotros utilizamos medicamentos como la ranitidina, como la cimetidina y demás, para producir un bloqueo de los receptores de histamina y disminuir la producción de el ácido. Sin embargo, si yo tengo un bloqueo de esta bomba de protones, o sea, la bomba que está eliminando el ion hidrogenión, realmente entonces ahora yo voy a tener una disminución de la secreción del ácido. Y es por eso que nosotros utilizamos los medicamentos como omeprazol, como lansoprazol, ¿verdad? Y demás, porque son medicamentos que bloquean la bomba de protones, ¿ok? En cuanto a la producción de los ácidos. Permiso, ¿sí? Doctor, hay compañeros en la sala de espera que dicen que tienen rato esperando. Vamos a ver. Ok. Entonces, las otras sustancias, por ejemplo, como el pepsinógeno, ¿de acuerdo? Que juega un papel importante también para el proceso de la digestión, tiene estímulos primarios positivos, como por ejemplo a través de la acetilcolina y de la secretina. ¿Para qué es importante que nosotros secretemos el pepsinógeno a la luz intestinal? Porque el pepsinógeno va a ser activado por el ácido clorhídrico en la luz gástrica para constituirse en pepsina. Y la pepsina va a tener un efecto proteolítico importante para la digestión de las proteínas, ¿ok? Para desdoblarlos entonces en las proteínas en aminoácidos y en proteínas más pequeñas conocidos como péptidos, ¿sí? Entonces, cuando se secreta a nivel gástrico, el pepsinógeno se secreta de una forma inactiva, pero en presencia del ácido clorhídrico se convierte en pepsina. Entonces, si bien es cierto, la secreción gástrica a través del ácido clorhídrico va a producir un cambio importante en el pH de la mucosa gástrica. Entonces, nosotros necesitamos realmente también mantener un moco a nivel de las paredes gástricas para que exista protección de la misma. Este moco que se encuentra en la secreción gástrica de las células mucosas tiene una vía metabólica de síntesis, sobre todo a través de las prostaglandinas. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿de acuerdo? Como el diclofenaco, el ibuprofeno y demás, van a tener un efecto sobre el bloqueo de la síntesis de las prostaglandinas. Y por lo tanto, eso va a producir una disminución en la secreción del moco. Es por eso que este tipo de medicamentos los tenemos que utilizar con cuidado cuando los pacientes, por ejemplo, tienen problemas de gastritis o procesos inflamatorios gástricos, porque el uso continuo de los antiinflamatorios no esteroideos puede precipitar a lesiones como gastritis y posteriormente evolucionar hacia úlceras estomacales. Bien, a nivel intestinal, ¿cuál sería la enzima encargada a nivel gástrico? ¿Cuál sería la enzima encargada sobre todo de la digestión de las proteínas? Pepsina. La pepsina. Muy bien. Entonces, la mucosa gástrica va a tener entonces efectos nocivos producidos por el ácido clorhídrico, por la pepsina,
por las sales biliares que también pueden pasar hacia el estómago, ¿de acuerdo? Por el alcohol, por muchas bacterias y por los AINES, ¿de acuerdo? Bacterias sobre todo, como el Helicobacter pylori, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos son factores agresivos que tienen un efecto directo sobre la mucosa gástrica. Aquí tenemos, por ejemplo, el efecto de la Helicobacter pylori, ¿de acuerdo? El ácido gástrico, el ácido gástrico o el ácido clorhídrico, la pepsina y los AINES, que entonces van a producir una alteración en el moco y por ende entonces una lesión importante, ¿sí? Entonces, el Helicobacter pylori, porque sobre todo es una bacteria que produce sustancias como la fosfolipasa A2 y C, que degradan el complejo lipídico glucoproteico de la capa de moco, y eventualmente al no tener el moco eficiente, entonces vamos a tener un factor de riesgo importante para las úlceras estomacales. De allí que hemos visto que el Helicobacter pylori en los últimos años se ha relacionado mucho con el cáncer gástrico, ¿sí? La secreción del jugo gástrico está determinado principalmente por la fase cefálica, la fase gástrica, ¿de acuerdo? Que juegan un papel importante. Bien, la fase cefálica está mediada principalmente por el nervio vago, que ya nosotros hemos aprendido que tiene una inervación directa sobre el estómago, ¿sí? Entonces, realmente en la fase cefálica, ¿de acuerdo? Vamos a tener liberación entonces de acetilcolina que va a promover el efecto sobre los receptores muscarínicos. Y de igual forma, ¿qué aprendimos nosotros sobre la acetilcolina en las células parietales? ¿Qué hace la acetilcolina en las células parietales? ¿Qué hace la acetilcolina en las células parietales, jóvenes? Van a producir un efecto positivo en el ácido clorhídrico. Correcto. Muy bien. Entonces, la acetilcolina estimula la producción del ácido clorhídrico. Bien. Entonces, el parasimpático. ¿Podría aceptar algunos compañeros? ¿Sí? Usted disculpe. Creo que los acabo de aceptar. Ah, gracias. Entonces, el parasimpático excita la producción de pepsina y de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, la fase gástrica está estimulada principalmente por reflejos nerviosos locales, por los reflejos vagales y la estimulación por la gastrina, ¿sí? Recuerden ustedes que, según lo que hemos aprendido, la gastrina juega un papel importante estimulando la secreción del ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, la fase intestinal, ¿de acuerdo? Es una fase que a través de mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales va a disminuir la secreción gástrica, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos el proceso de la digestión a nivel gástrico, vamos a tener un aumento de las secreciones. Pero cuando el alimento está pasando hacia el intestino delgado, vamos a tener por vía refleja disminución de la secreción gástrica en el estómago, ¿ok? Entonces, los factores que inhiben la secreción gástrica son sobre todo el reflejo enterogástrico, las hormonas, la acetilcolina que inhibe las células D productoras de somatostatina y la secretina secretada por el quimo que inhibe las células G o las células oxínticas y estimula las células D. Bueno, vamos a ver esta parte aquí. El reflejo enterogástrico, ¿en qué consiste? El reflejo enterogástrico no es más que una respuesta por vía aferente que se está produciendo a través del plexo mientérico, simpático y por vía del vago. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo,
un paso del alimento o del bolo alimenticio del estómago hacia el intestino delgado, el quimo, que se le conoce de esta forma, va a tener características como tiene una alta osmolaridad, tiene un pH que es sumamente ácido y que va a producir entonces efectos locales, sobre todo de tipo bioquímico, y van a decirle al estómago, oye, disminuye un poco el vaciado hacia el intestino delgado. Entonces, el efecto del reflejo enterogástrico va a ser un reflejo inhibidor de la secreción, ¿de acuerdo? Entonces, ese concepto es bien importante porque cuanto más denso es el quimo y cuanto más ácido sea, más lento debe de pasar hacia el intestino delgado, específicamente a la primera porción, que es entonces el duodeno. ¿Ok? Eso es uno de los conceptos más importantes que debemos de tener en cuanto al reflejo enterogástrico. Entonces, el quimo que está pasando con una alta densidad hacia el duodeno, efectivamente está ácido. Entonces tiene que ser neutralizado por un pH que es mucho más alcalino. Y esa secreción alcalina la va a encontrar gracias a la secreción del páncreas, ¿ok? Y en el páncreas nosotros vamos a tener una gran secreción, sobre todo de bicarbonato, ¿de acuerdo? Que es secretado por los acinos y por los conductos pancreáticos. Tengan en cuenta algo, que el páncreas tiene dos tipos de células, ¿ok? O de tejidos. Lo que forman parte de el páncreas endocrino y lo que forman parte del páncreas exócrino. El páncreas exócrino es el que va a tener la secreción de las enzimas digestivas y el bicarbonato. Y el páncreas endocrino, o los islotes de Langerhans, son los que van a tener entonces la función de la secreción de la insulina y el glucagón. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, el páncreas exócrino compuesto por los conductos y por los acinos, ¿sí? Que en estos acinos es donde se van a producir las enzimas digestivas, y en los islotes de Langerhans es donde se van a producir las hormonas que tendrán su efecto sobre la regulación de los glúcidos. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista fisiológico, el páncreas juega un papel muy importante en la secreción de enzimas, ¿de acuerdo?, que van a tener un efecto digestivo sobre los carbohidratos, sobre las proteínas y sobre los lípidos. Pero a su vez también tiene una secreción de hormonas que van a tener entonces un control importante sobre el control de los glúcidos a nivel sanguíneo. Fíjense ustedes, por ejemplo, la relación que tenemos acá del conducto pancreático con el conducto biliar. Ambos convergen para tener una secreción a través de la papila duodenal. Solo para que tengan una idea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, problemas obstructivos a nivel de la papila duodenal, ¿de acuerdo?, o de la ámpula pancreato-duodenal, nosotros vamos a tener un problema para poder tener el drenaje tanto del conducto biliar como de las secreciones pancreáticas. Y esto realmente es un verdadero problema porque el contacto de las enzimas pancreáticas con las secreciones biliares puede llevar a la activación de las enzimas pancreáticas y desencadenar un fenómeno local de digestión. Y eso es lo que nosotros conocemos como la pancreatitis aguda, que tiene una mortalidad sumamente elevada. Bien. Entonces, las secreciones del páncreas son importantes para la digestión de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas, a través de la secreción de las amilasas para digerir los carbohidratos, de las proteasas para digerir la proteína y de las lipasas para digerir las grasas. La digestión de las proteínas empieza sobre todo por la secreción del tripsinógeno. Este tripsinógeno, ¿de acuerdo?,
este tripsinógeno es activado en tripsina por la enteroquinasa que se encuentra en el borde de cepillo de los enterocitos. Entonces, esa tripsina también va a jugar un papel importante en activar las otras enzimas que fueron secretadas de forma inactiva, para convertirlas entonces en la quimiotripsina, en la elastasa, en la carboxipeptidasa, en la fosfolipasa 2 y en la colipasa. ¿Qué función van a tener? Sobre todo la tripsina y la quimiotripsina y la elastasa para la digestión de proteínas de gran tamaño, y la carboxipeptidasa y la fosfolipasa 2 y la colipasa para péptidos más pequeños y hasta los aminoácidos. ¿Ok? Bien, entonces, recordemos nosotros, esto es digestión de proteínas, ahora vamos a ver digestión de hidratos de carbono, donde principalmente la función está determinada por la amilasa, que juega un papel importante en la digestión del almidón, del glucógeno, hasta desdoblarlos en moléculas como disacáridos y trisacáridos, ¿sí? Entonces la amilasa va a tener la función principal de desdoblar el almidón y el glucógeno, ¿sí? Las enzimas proteolíticas, ¿de acuerdo?, juegan el papel importante en la digestión de las proteínas. Nuevamente, tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa. Las enzimas lipolíticas juegan un papel importante en la digestión de los lípidos. Vamos a tener entonces la lipasa, la colesterol-esterasa y la fosfolipasa. Y las enzimas amilolíticas, sobre todo para la digestión de los carbohidratos, que van a ser la amilasa. ¿Okay? Bien, los lípidos realmente cuando ingerimos grasas, ¿de acuerdo?, están constituidos en moléculas grandes como los triglicéridos. Y estos triglicéridos, ¿verdad?, van a ser metabolizados por la lipasa pancreática para convertirlos en moléculas más pequeñas, que van a ser entonces los monoglicéridos y los ácidos grasos libres. Estos monoglicéridos y ácidos grasos libres van a estar entonces solubles en lo que van a ser las micelas. Nosotros vamos a ver ahorita qué diferencia hay entre en qué se constituyen las micelas, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí. Los estímulos para la secreción pancreática van a estar determinados principalmente por la acetilcolina, por la colecistoquinina y por la secretina, ¿ok? De igual forma, al igual que en el estómago, el páncreas tiene una secreción también cefálica, tiene una secreción gástrica y una fase intestinal para la secreción de su contenido. Bien, la acetilcolina y la colecistoquinina, ¿de acuerdo?, producen un estímulo acinar para la liberación de enzimas, pero la secretina tiene un estímulo ductal para la secreción de bicarbonato. Entonces, una pregunta de examen sería, ¿cuál sería el estímulo principal de la secretina? El estímulo para la secreción de bicarbonato a nivel ductal, ¿ok? Entonces, cuando nosotros necesitamos regular el pH del duodeno, cuando el contenido del estómago pasa al duodeno, ¿cuál es la enzima que se encarga predominantemente? ¿Sería cuál? La secretina. ¿Cuál es la hormona, perdón? La secretina. Y cuando estamos hablando del proceso de la digestión, tenemos que tener en cuenta entonces que es la colecistoquinina. ¿Okay? Bien, entonces, ya esto lo hemos mencionado también, que el páncreas exócrino tiene sus fases, ¿verdad?, de secreción, la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal.
En la fase cefálica, mientras se tienen los estímulos psíquicos, por ejemplo, de la vista, del olfato o de la masticación, nosotros vamos a tener que por vía vagal, ¿de acuerdo? La acetilcolina va a producir aproximadamente un 20% de la secreción, ¿de acuerdo? Estimulando la secreción del páncreas. ¿Pero por qué se estimula la secreción del páncreas? Porque ya nosotros aprendimos que en la fase cefálica se estimula la secreción del ácido clorhídrico y del pepsinógeno. Eventualmente se tiene que neutralizar con la secreción de bicarbonato a nivel pancreático, ¿ok? Y en la fase intestinal, miren ustedes que en la fase intestinal tenemos la presencia de la colecistoquinina secretada en el duodeno, que estimula la secreción enzimática, y aquí vamos a tener entonces la participación, ¿de acuerdo?, del estímulo que el quimo produce también, que ya hemos mencionado que si es muy ácido debe ser neutralizado, para secretar entonces una alta cantidad de bicarbonato y de colecistoquinina también, aproximadamente en un 70%. Entonces, el estímulo principal en la fase duodenal está determinado principalmente por la colecistoquinina. La secreción biliar está determinada aproximadamente en 600 cc de bilis al día, de 600 a 1 litro. La bilis es importante para la digestión y la absorción de las grasas. Ayuda a emulsificar las grasas para convertirlas en partículas más pequeñas, participando específicamente la lipasa, y juega un papel también importante en la excreción de desechos de bilirrubina y de colesterol. ¿Okay? Entonces, realmente el hígado es un órgano que tiene una circulación bien interesante. Recuerden ustedes que el hígado recibe sangre a través de la arteria hepática que proviene de la aorta, pero también recibe sangre, ¿de acuerdo?, del sistema de la vena porta, que forma parte del sistema mesentérico, o sea, de la sangre que viene de la irrigación intestinal. Esa sangre va a pasar al hígado, porque eventualmente en el hígado vamos a tener funciones desde el punto de vista metabólico y digestivo, ¿sí? Entonces son dos vías por las cuales el hígado recibe sangre, y una vez ocurre el proceso de perfusión hepático, la sangre abandona el hígado a través de la vena hepática, que hará su unión con la vena cava inferior para formar parte del retorno venoso. Entonces fíjense ustedes acá, en este resumen tenemos la arteria hepática común y tenemos la vena porta, ¿sí? La vena porta, el conducto biliar, que ya lo mencionamos anteriormente, que va a tener entonces su drenaje en la ámpula pancreático biliar, ¿sí? Y aquí, miren ustedes, por ejemplo, la vesícula biliar, que va a ser un órgano que tiene una función de reservorio de la bilis y que tiene su comunicación con el conducto cístico. Cuando tenemos alguna alteración en la vesícula biliar y se forman cálculos, mejor conocidos como piedras, que pueden estar constituidos sobre todo de bilirrubinato de calcio, estas piedras o estos cálculos pueden obstruir el conducto cístico y producen un cuadro aparatoso de mucho dolor en el paciente conocido como colecistitis. ¿De acuerdo? Esto es una urgencia porque si ese cálculo se desplaza y obstruye el conducto biliar común, la persona no va a poder drenar la bilis. Entonces, la bilis empieza a acumularse en el hígado, aumenta en la sangre y el paciente se pone ictérico. Entonces, aumentan los niveles de bilirrubina y tenemos un proceso obstructivo a nivel del conducto biliar. Entonces ya hemos visto
Inflamación de la vejiga, de la vesícula, se llama colecistitis, ¿de acuerdo? Y si tenemos un cálculo en el conducto biliar, se llama coledocolitiasis. Y si ese conducto se inflama o se infecta, se llama colangitis, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista clínico, les menciono esto porque más adelante ustedes van a ver muchos pacientes a nivel hospitalario con problemas hepáticos que pueden tener colecistitis, colelitiasis, colangitis. Y una inflamación del hígado es lo que conocemos como hepatitis. Profe, ¿los cálculos de qué están formados, dijo? Pueden estar formados de bilirrubinato de calcio. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos en la arquitectura del hígado, ¿verdad? Miren aquí, por ejemplo, tenemos una vena central y tenemos acá estos sinusoides en el hígado, ¿de acuerdo? Y los mismos, ¿de acuerdo? Son los que tenemos, son vías que llevan pues sangre hacia la vena central. Pero observen ustedes esta estructura que se encuentra aquí de puros hepatocitos, y en medio de los hepatocitos se encuentran como unos canales pequeños conocidos como los canalículos biliares, ¿verdad? Entonces la sangre drena por los sinusoides hacia la vena central y la bilis drena a través de los canalículos biliares hacia el conducto biliar. ¿Ok? Entonces, la sangre, de acuerdo, de la rama de la vena porta, ¿verdad?, va a drenarse a través de los sinusoides hacia la vena central, ¿de acuerdo? Y la bilis a través del conducto biliar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la secreción biliar también tiene dos fases. Tiene una fase de secreción canalicular y tiene una fase de secreción ductal. ¿De acuerdo? Y que realmente aquí lo que nos interesa es que tenemos una secreción activa de ácidos biliares, de fosfatidilcolina, de bilirrubina conjugada. ¿De acuerdo? Y es por eso que cuando nosotros tenemos un proceso obstructivo a nivel canalicular, vamos a tener aumento sobre todo de la bilirrubina conjugada. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a tener en los hepatocitos la secreción de colesterol y de ácidos biliares. Y en los conductos biliares vamos a tener la secreción de sodio y bicarbonato estimulado por la secretina. Nuevamente aparece la secretina. Ya vimos que la secretina estimulaba también allá en los conductos del páncreas la secreción de bicarbonato. Y acá en los conductos biliares también estimula la secreción de bicarbonato. ¿Ok? Esta secreción que se está produciendo se almacena en la vesícula entre 30 a 60 mililitros, ¿verdad? Y aquí es importante tener en cuenta que el esfínter que tiene la vesícula es determinante de este volumen. Por eso, cuando nosotros estamos en ayuno y no hemos comido, la vesícula se encuentra distendida o llena de bilis, pero apenas comemos, inmediatamente inicia el proceso de la digestión y por lo tanto la vesícula pasea su contenido hacia el estómago. Entonces, la bilis, por ejemplo, que está constituida a nivel de la vesícula, va a tener un contenido importante de sales biliares, de bilirrubina, de colesterol, de ácidos grasos, de sodio, potasio, calcio y bicarbonato, ¿sí? Pero fíjense ustedes que hay una diferencia en cuanto a la concentración de los iones, ¿sí? Miren ustedes que, por ejemplo, en cuanto a los iones, nosotros tenemos más bicarbonato en la bilis hepática y tenemos menos en la de la vejiga. Tenemos más cloro en la bilis hepática y tenemos
menos en la vejiga, en la vesícula, perdón. Y en cuanto al calcio, tenemos menos calcio en la bilis hepática y tenemos más calcio en la que se almacena en la vesícula. Esta presencia de calcio tan alta en la vesícula es un factor predisponente para que los pacientes puedan desarrollar los calcios de bilirrubinato de calcio, ¿sí? Aquí está la formación de los cálculos, ¿de acuerdo?, que se almacenan en la vesícula y que eventualmente, si son expulsados, ¿de acuerdo?, pueden entonces obstruir el conducto cístico y producir entonces cuadros de colecistitis, ¿sí? Aquí están la formación de los cálculos obstruyendo la vía biliar, ¿sí? Entonces, esta vesícula, cuando nosotros ingerimos el alimento y se inicia el proceso de la digestión, ¿de acuerdo?, el estímulo de algunos nutrientes va a originar la secreción de la colecistoquinina. Específicamente, sobre todo las grasas, me van a producir el estímulo de la colecistoquinina, y la colecistoquinina va a tener un efecto directo produciendo la contracción de la vesícula biliar, ¿ok? Sin embargo, por vía vagal, la acetilcolina también va a producir un efecto importante en la contracción de la vesícula, ¿sí? Y eso, entonces, ¿qué va a producir? Al contraerse la vesícula se va a producir un drenaje, ¿de acuerdo? Un drenaje de la bilis hacia el duodeno a través de la ámpula o del esfínter de Oddi, ¿verdad?, para que nosotros tengamos más bilis necesaria para la digestión. Por ejemplo, si nosotros tenemos cálculos en la vesícula biliar, ¿de acuerdo?, es por eso que ustedes ven que cuando las personas ingieren alimentos que tienen sobre todo grasas, como por ejemplo que tienen muchas proteínas y aminoácidos específicos, como por ejemplo alimentos que tienen huevo, que tienen grasas, que tienen maíz y demás, son alimentos que realmente la persona los ingiere y al rato están con muchas molestias gastrointestinales y sobre todo dolor en el hipocondrio derecho por la contracción de la vesícula biliar. Bien, entonces la colecistoquinina contrae la vesícula y relaja el esfínter. Es el estímulo más potente para el drenaje de la bilis por la vesícula biliar, por la vesícula. Entonces, este contenido que tiene la vesícula es importante porque tiene sales biliares, ¿verdad? Estas sales biliares, ¿de acuerdo?, juegan un papel importante en la digestión de las grasas, ¿de acuerdo? Juegan un papel importante en la digestión de las grasas y en la absorción de las mismas, ¿sí? El colesterol, ¿de acuerdo?, es el precursor principal, que a través de la esterol 27 hidroxilasa se sintetizan en ácidos biliares. Estos ácidos biliares predominantemente van a tener contacto con aminoácidos como la glicina y la taurina, para dar origen entonces a el ácido glicólico y el ácido taurocólico, ¿ok?, que van a ser entonces las sales biliares principales para el proceso de la digestión. Y nosotros vamos a ver qué importancia van a tener esas sales biliares. Miren ustedes, por ejemplo, aquí tenemos un globo de grasa que está rodeado de una gran cantidad de sales biliares, ¿sí? Y estas sales biliares con este globo de grasa constituyen lo que son las micelas, ¿sí? Miren ustedes aquí, las sales biliares tendrían una función entonces de detergente porque disminuyen la tensión superficial, ¿de acuerdo?, emulsificando estas gotas grandes de lípido, ¿sí? Aquí tenemos el lípido emulsificado por la constitución de las micelas. Bien, la sal biliar, ¿de acuerdo?,
tiene una estructura importante, y es que ellos tienen un lado hidrofílico y tienen un lado hidrofóbico. El lado hidrofóbico tendrá contacto con la gota gruesa, con la grasa, y el lado hidrofílico tendrá contacto con el agua. ¿De acuerdo? En el proceso de la digestión, el efecto mecánico, se produce la ruptura de la grasa emulsificándose en micelas más pequeñas. Entonces, es importante desde el punto de vista de la función de las sales biliares el efecto de la emulsificación de las grasas en la formación de micelas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos sales biliares que forman parte o que están secretándose a través de la secreción hepática, la secreción biliar, y que se mantienen en esa circulación portal, ¿de acuerdo? Se secretan en el duodeno, se reabsorben en el ilion y nuevamente pasan a la circulación portal. Y en ese mecanismo se mantienen constantemente para la digestión, ¿ok? Entonces, la secretina, nuevamente aparece ella secretada por la célula C, aumenta la secreción de bilis, rica en creo que se durmieron. ¿No era bicarbonato, profe? Secreción de bicarbonato, ¿ok? Entonces la secretina aumenta la secreción de bilis rica en bicarbonato, estimula la secreción pancreática, ¿de acuerdo? Y las secreciones biliares y pancreáticas en el duodeno ayudan a la neutralización del pH ácido del quimo, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos el control de la secreción biliar, que está determinada principalmente por estas dos hormonas, la colecistoquinina y por la secretina. La colecistoquinina, que estimula la contracción vesical de la vesícula y estimula la secreción de las enzimas pancreáticas. De igual forma, la colecistoquinina también va a relajar el esfínter de Oddi, estimula la contracción y relaja el esfínter, ¿de acuerdo? Y la secretina estimula la secreción la secreción hepática a nivel ductal, sobre todo de bicarbonato. Muy bien. Entonces, ya hemos visto parte de las secreciones pancreáticas, parte de las secreciones hepáticas de la vesícula, y no son menos importantes las secreciones del intestino, sobre todo la secreción de moco por las glándulas de Brunner en el duodeno, ¿de acuerdo? El moco es muy importante que se secrete en el duodeno, porque eventualmente al duodeno va a llegar el quimo que tiene un pH sumamente ácido, con una osmolaridad muy elevada, y por lo tanto se pueden producir lesiones. De hecho, las secreciones importantes de ácido pueden producir úlceras a nivel duodenal, ¿ok? Entonces, las glándulas de Brunner se encargan predominantemente de secretar el moco para proteger la pared duodenal del jugo gástrico ácido del estómago, ¿okay? Entonces, a nivel del intestino, del duodeno, también vamos a tener estos pliegues circulares o las válvulas de Kerlin, que son pliegues transversales de la mucosa, ¿verdad? Y que eventualmente pues juegan un papel importante en el proceso de la digestión, ¿de acuerdo? Estos pliegues circulares a su vez van a tener vellosidades que están constituidas por células que tienen en la cara luminal microvellosidades, ¿ok? Entonces tenemos pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. Esto le permite al intestino
tener una superficie de absorción en más de 1000 veces. Es decir, una pista de tenis, por ejemplo, sería el área estimada aproximadamente en el segmento intestinal de un ser humano adulto para el proceso de la absorción. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las vellosidades. Las vellosidades, miren los enterocitos. Y el borde en cepillo de los enterocitos tenemos entonces las microvellosidades. ¿Ok? Entre vellosidad y vellosidad existe como una precipitación, ¿de acuerdo? En la mucosa, conocida como la cripta de Lieberkühn. Estas criptas, miren acá, criptas de Lieberkühn, vellosidades. Criptas de Lieberkühn, vellosidades. Las vellosidades mantienen una irrigación de vasos arteriales, de vasos venosos y sobre todo de vasos linfáticos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hablábamos por allá en circulatorio del efecto alfa-agonista y del efecto vasopresor, de acuerdo, del estímulo simpático, y hablábamos de que se puede producir vasoconstricción en diferentes órganos del organismo. Es precisamente lo que ocurre, por ejemplo, a nivel del tracto gastrointestinal. Cuando tenemos una vasoconstricción significativa de los vasos arteriales, se sacrifica la circulación de estas vellosidades. Entonces, la vasoconstricción produce isquemia de la mucosa intestinal y por lo tanto se afecta el proceso de absorción. ¿Okay? Entonces, los enterocitos que se encuentran en las criptas de Lieberkühn, ¿de acuerdo? En las criptas de Lieberkühn nosotros vamos a tener un proceso de secreción, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en las criptas vamos a secretar moco y agua, ¿ok? Y hay una diferencia importante en cuanto a la función que tienen los enterocitos de las criptas, a diferencia con la de las vellosidades. Y es que los enterocitos de las vellosidades reabsorben el agua y el moco junto con nutrientes del quimo. Entonces, en resumen, los enterocitos de las criptas de Lieberkühn producen secreción de agua y moco, y los de las vellosidades producen reabsorción de agua. Entonces, ese es un proceso importante para el mecanismo de la absorción. Acá se secreta y acá se absorbe. También tenemos en el intestino delgado unas células importantes que se encuentran, conocidas como las células de Paneth. Y las células de Paneth tienen un mecanismo inmunológico importante, ¿sí?, de defensa en nuestro intestino delgado. Entonces, el mecanismo de secreción de líquido a nivel del intestino delgado tiene dos procesos, ¿de acuerdo? Tiene una secreción activa de iones y cloruro en las criptas y tiene una secreción activa de iones de bicarbonato también, ¿ok? Entonces, en las criptas vamos a tener secreción de iones, secreción de agua, secreción de bicarbonato, ¿ok? Otras células que se encuentran son las células S y las células I. Las células S que van a secretar la secretina cuando tenemos un quimoácido, y las células I que van a secretar la colecistoquinina cuando tenemos un quimo graso. Ya hemos visto también las enzimas digestivas como las peptidasas, ¿de acuerdo?, que van a digerir las proteínas, la sacarasa, la maltasa, la isomaltasa y la lactasa, que juegan un papel importante en la digestión de los carbohidratos. ¿Okay? Así, por ejemplo, nosotros vamos a tener la lipasa,
que va a ser la enzima encargada de escindir los triglicéridos para formarlos en ácidos grasos más pequeños y monoglicéridos, y que en la luz intestinal van a tener entonces el proceso de la absorción, ¿sí? Bien, acá esto ya lo habíamos mencionado. Hemos mencionado también las secreciones del intestino grueso. A nivel del intestino grueso vamos a tener sobre todo una secreción de moco también. A nivel del intestino grueso, el moco es una secreción densa compuesta fundamentalmente por agua, electrolitos y una mezcla de varias glicoproteínas. ¿Ok? Y esta, sobre todo, es importante porque proporciona un medio adherente que mantiene unidad en la materia fecal. Recuerden ustedes que el intestino grueso juega un papel importante en la deshidratación de las heces y tiene un papel muy importante en la absorción de líquidos, ¿sí? Esto es parte de lo que es la inervación del tracto gastrointestinal, sobre todo si nosotros observamos, por ejemplo, la inervación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Observamos nosotros que la inervación simpática a nivel del segmento torácico y lumbar está determinado principalmente por el ganglio mesentérico superior, ¿de acuerdo? Y el ganglio mesentérico inferior, ¿sí? Y la inervación del sacro, que es parasimpática, ¿de acuerdo? Va a tener sobre todo una inervación, ¿de acuerdo?, en el segmento sigmoideo y el segmento rectal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que el reflejo de la defecación va a tener sobre todo una participación del parasimpático, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos digestión de carbohidratos, digestión de proteínas y digestión de grasa. Muy bien, vamos a mencionarlas ahorita, pero vamos a tomar en este momento un reposo de unos 5 minutos para poder continuar con el tema, ¿sí? ¿Están por acá, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Denme 5 minutos y enseguida nos conectamos.